Maestra Claudia Patricia Begné Ruiz Esparza, muchas gracias que nos acompañen. En primer lugar, el agradecimiento a todos ustedes por estar aquí tan puntuales y paso a la lectura de un breve resumen de la hoja de vida de la maestra Begné. Abogada, egresada de la Universidad de Guanajuato, notario público por la Universidad de Guanajuato, con estudios de posgrado en Derecho Civil por la Universidad de Salamanca, España, y candidata a doctora por la misma universidad. Actualmente es la procuradora de los derechos académicos de la Universidad de Guanajuato, profesora titular de la División de Derecho, Política y Gobierno de la misma universidad. Ha sido la coordinadora de Relaciones Internacionales de Derecho, secretaria académica de la Facultad de Derecho, directora del Centro de Idiomas, jefa del Departamento de la Dirección General de Servicios Escolares. Su experiencia como profesora la ha desempeñado en la Universidad de Guanajuato, en las universidades de St. Mary, Penn State, West Virginia y Southern Oregon. Ha sido conferencista en Madrid, Viena, Nueva Orleans, La Habana, Salt Lake City, con ponencias como Derecho de la Mujer en México, Mujer, Género y Derecho y Situación Jurídica de la Mujer, entre muchas otras actividades y otros textos que ha publicado. Pero bueno, este es solo un breve resumen de la hoja de vida de la maestra Claudia Patricia Begné, quien le damos la palabra, y muchísimas gracias. Gracias, muy amable, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco a todos los organizadores. La verdad es que estoy aquí de manera pues muy emergente, pero con un gusto de estar aquí en la Universidad Veracruzana y de encontrar amigos y conocidos, como es el caso de la maestra Edith Valdés, a quien conozco desde hace muchos años en función, en este puesto que desempeño como procuradora. Ella es actualmente la defensora universitaria y de eso es lo que vengo a hablar y compartir con ustedes en esta tarde. También quiero agregar que les voy a compensar todo el tiempo que nos fuimos retrasando por cuestiones totalmente ajenas a nuestra voluntad de esta mañana y en este día. Entonces, mi trabajo y mi participación aquí dista mucho de ser una conferencia magistral. Para nada le llamo yo una conferencia magistral. Simplemente me voy a permitir reflexionar y compartir con ustedes algunos pensamientos sobre la cuestión de los derechos humanos, pero concretamente referidos al ámbito de las universidades y concretamente públicas, como es el caso de la mía. Entonces, no sé si me permitan algún apuntador para ir cambiando las diapositivas, porque o no se puede, o para ir cambiando las diapositivas. Bueno, si no, pues bueno, les indicaré entonces. Bien. Sí, lo que en este foro la participación, a ver si sirve, a ver si me dice cómo va. Sí, a ver si cambia, sí, derechos humanos y defensorías universitarias, a eso me voy a referir ahora. Sí, mi nombre decía es Claudia Patricia Begné Ruiz Esparza, nada más que yo nunca utilizo el famoso Begné porque creen que es nombre propio y como el apellido materno es doble, creen que el Ruiz es paterno y el Esparza es materno. No es así. Entonces, en todos mis textos y en todas partes me identifico como Patricia Begné, punto, para que sepan que Begné es apellido. Vamos a hablar de derechos humanos, que son los pilares fundamentales de toda sociedad democrática. Respeto, tolerancia, desde luego no discriminación. Esta mañana nos han dado unas grandes lecciones sobre todo los fundamentos de los derechos humanos. ¿Qué son derechos humanos? Hemos escuchado a diferentes ponentes y panelistas unas explicaciones muy atinadas sobre el tema que nos ocupa el día de hoy y que nos convoca y nos reúne en este salón. ¿Qué implican los derechos humanos? Desde luego que el tratamiento y la interpretación de estos derechos requieren una constante actualización. Uno de los ponentes decía, lo que me gustaría sería mantener un diálogo sobre todo y una progresión, pero a la par que toda la comunidad internacional de naciones. Porque como ustedes saben, en esta salvaje globalización no estamos aislados, tenemos que ser parte de un mundo globalizado. ¿Qué implican los derechos humanos? Pues ya decíamos, y lo han dicho muchas veces esta mañana, que el tratamiento y los alcances que deberán dársele a estos derechos requiere una constante actualización, decíamos, diálogo y progresión. Abrirnos a la comunidad internacional, pero no solo en los aspectos comerciales y los aspectos tecnológicos, que esos son muy fáciles de llevar a cabo,
Normalmente se aceptan sin mayor oposición. Acuérdense que hace décadas hablamos de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, un tratado con la Unión Europea, etcétera. Eso no tiene mayor problema, lo hacemos tarde o temprano. Sin embargo, también debemos atender aspectos como son mejoría en la calidad de vida, en derechos, en libertad, en una palabra, en dignidad humana para todos. ¿Qué implican también hablar de derechos humanos? Pues implica ya en el ámbito de lo práctico que los tribunales nacionales realicen una interpretación armónica de los derechos contenidos en la Constitución con los derechos derivados de tratados internacionales. Esto también ya se mencionó en la mañana. Eso es lo malo de dejar las pláticas al final, porque ya se ha dicho todo o casi todo. Entonces vamos a ser reiterativos, no importa qué. También determina que sea el respeto a los derechos humanos el fin de las políticas públicas en educación. A eso es a lo que me voy a referir en nuestro país. Fíjense lo que acabo de decir. El respeto a los derechos humanos que sea la base de las políticas públicas en educación. Qué bueno que ya nos ilustraron esta mañana, hace unos 2 horas o 1 hora, la maestra Xóchitl de Educación Primaria Básica. Qué bueno que ya se están haciendo los esfuerzos encaminados a enseñar a los niños desde la más temprana edad lo mínimo de lo que esto significa. Ya los textos que se utilizan en las escuelas primarias ya vienen inmersos, imbuidos de este concepto de derechos humanos, de la tolerancia, del respeto al otro, del hecho de ser personas, el respeto y la tolerancia que debemos tener entre seres humanos. Tenemos como principio de todo esto del acceso a la educación superior como un derecho humano, desde luego, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya nos decían en la mañana también desde 1948, que dice en un parrafito: el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Y también tenemos la declaración final de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, esto en 1998. La educación es uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos. La democracia, el desarrollo sostenible y la paz, y por lo tanto deberá ser accesible a todos en todo lo largo de la vida. Fíjense nada más lo ambicioso de esta declaración, pues absolutamente ambiciosa. Deberá ser accesible a todos a todo lo largo de la vida. Por lo tanto, concluimos que los derechos humanos son un elemento constante, necesario para la existencia y consolidación de un Estado democrático. Y quise enfatizar en que el respeto a los derechos humanos sea el fin de las políticas públicas en educación, pero sobre todo en educación superior, que es donde nosotros trabajamos y nos desempeñamos. Qué bueno que la maestra Xóchitl nos ilustró mañana al darnos un aspecto de lo que están haciendo en la escuela elemental, en la escuela primaria básica. Eso me gustó muchísimo porque yo ignoraba los esfuerzos en esta área de la educación. La siguiente, por favor, es que esto ya no funciona. Decíamos, la educación, desde luego, es ante todo un derecho humano, un bien social. Y la educación en derechos humanos es también una educación ético-política. Se propone ligar y vincular a la educación con los grandes problemas que enfrentamos en México nuestro, como son la pobreza, la injusticia social, la violencia, impunidad, la corrupción, la intolerancia, la discriminación, y podríamos seguir, Todo eso es a lo que nos enfrentamos en estos momentos en este México nuestro. La siguiente. Entonces, veníamos a hablar de la reforma constitucional de junio del 2011 sobre derechos humanos. Esta reforma viene a fortalecer el quehacer de las defensorías universitarias. Les decía que yo vengo como representante de lo que hacemos en este ámbito en la Universidad de Guanajuato. Y me congratulo, por ejemplo, saber que aquí la Universidad Veracruzana también tiene y cuenta con una defensoría universitaria. Entonces, esta reforma viene a fortalecer el quehacer de las defensorías universitarias, así también como a impulsar la necesidad de su implementación en las instituciones de educación superior. Les voy a mostrar por qué en estos momentos somos muy pocas universidades en México que tenemos estas oficinas de defensorías universitarias, muy pocas. Tenemos que hacer algo al respecto. Bien. Por tanto, se requiere la existencia de las defensorías universitarias. ¿Cuál es el antecedente más próximo a nosotros? No estoy hablando ni de Estados Unidos ni de Canadá, que tienen largos años en este quehacer, no. Me refiero a España. En España, en 1983, se creó la primera defensoría universitaria.
Años después, en el 2001, fíjense ustedes, por ley, la Ley Orgánica de Universidades en España, tienen las universidades públicas la obligación de implementar una defensoría. No importa si les gusta o no les gusta, es por ley y la tienen que hacer. Entonces, todas las universidades en España, las públicas, tienen una defensoría. Son muy activos en este apartado. Se reúnen con suma frecuencia los defensores. Crearon una red que se llama CEDU, que es el Consejo Estatal de Defensorías Universitarias a nivel España, el equivalente a nuestra red en México. Ahorita les voy a hablar de lo que es la red de defensorías. Las universidades que tenemos una defensoría nos hemos agrupado en una red y mantenemos unas reuniones anuales, primero para conocer nuestro quehacer entre nosotros, intercambiar experiencias, puntos de vista, ideas sobre cómo mejorar nuestro trabajo. Eso es lo que hacemos. El antecedente en México, decía, después de España de 1983, tenemos que, ya nos explicaron esta mañana, derivado de qué y por qué se creó la primera defensoría universitaria en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1985. 10 años después, la Universidad de Guanajuato creó la misma defensoría en junio de 1995. Acabamos hace unos días de cumplir nuestro 20º aniversario de defensoría en la Universidad de Guanajuato. Pero déjenme hacer un paréntesis, que hace 20 años las circunstancias y la situación de la Universidad de Guanajuato era totalmente diferente y distinta a la que nos enfrentamos en estos días. Teníamos en nuestro reglamento, que todavía nos rige, unas atribuciones y funciones muy acotadas, muy restringidas únicamente al ámbito académico, y todo lo demás quedaba fuera, que de hecho sigue quedando fuera. Sin embargo, en mi gestión me di cuenta de que teníamos que hacer algo más, ¿no? Pedimos una ampliación de atribuciones y de funciones al máximo órgano de gobierno, que es el Consejo General de la Universidad, para que se nos permitiera actuar un poco más allá de lo que decía y lo que mandataba nuestro reglamento. No solamente cuestiones de índole académica, que si en época de exámenes los chicos vienen, oiga, es que el profesor me reprobó injustamente, yo sé que no tengo esta calificación, necesito una revisión de mi examen. O cuando el profesor se ve o se siente que fue evaluado injustamente de acuerdo a su quehacer, de acuerdo a sus credenciales, que no ostenta la categoría que según él le corresponde, es cuando vienen con nosotros. Pero ojo, nosotros nunca vamos a intervenir en cuestiones de evaluación. Simplemente nos mantenemos en la línea de ver si hubo alguna violación al procedimiento o no. En otras palabras, lo que les quiero decir es que nuestra función es vigilar el exacto cumplimiento de la normatividad que nos rige. Pero claro, nosotros queríamos ir un poco más allá. Esos son los orígenes de esta creación de nuestra defensoría. Para eso tenemos entonces una red de organismos defensores de derechos universitarios que fue creada en 2005 otra vez por iniciativa de la UNAM, pero solo somos 20 universidades, 3 más están en solicitud de ingresar a nuestra red el año pasado, y somos aquí los que integramos la REDU, que nos reunimos una vez al año, casi siempre en diferentes lugares, y los fundadores fuimos solamente 6 universitarios, porque así empezábamos: Guerrero, Guanajuato, la ELITESO, la de, no alcanzo a ver, que ya se me olvidó, y la de, pues aquí está, perdón, y la de Puebla, la de la UNAM desde luego, y la de Aguascalientes. Y todos los demás, el resto que ustedes ven ahí, son los asociados con los que contamos ahorita. Por aquí está la Universidad de Nicolaita de San Nicolás, ¿qué se llama? La Universidad de Nicolaita, con la que tienen ustedes fuertes lazos de vinculación, me parece. Entonces, nos preguntamos, ¿cuáles son las métodos de esta red? Pues desde luego promover y difundir los derechos universitarios, mantener y promover los vínculos de colaboración con otros organismos de derechos humanos y difundir nuestras actividades, con el propósito de hacer una mayor difusión de nuestro quehacer. Acabamos de asistir a una reunión con los colegas españoles porque ellos son muy entusiastas y siempre vienen a nuestras reuniones anuales. Alguna vez, hace pocos años, antes de que tuvieran una crisis los españoles, llegaban a venir hasta 14 defensores únicamente a nuestra reunión. O sea, les encantaba venir a México. Después empezaron a tener problemas financieros, como ustedes saben, España no vivía su mejor época y dejaron de venir. Pero ahora acabamos de reunirnos hace unos días en Madrid con la intención de empezar a trabajar sobre una red iberoamericana de defensorías, involucrando a países tanto de Centro y Sudamérica, y en ese proceso estamos, para integrar una nueva red iberoamericana.
Los objetivos, como decíamos, son mantener reuniones, conferencias anuales para discutir problemas comunes, alcanzar criterios para ser aplicados en situaciones similares. Quiero decir que en este renglón todos los defensores universitarios hacemos lo mismo, pero de diferente manera quizá, porque tenemos que atender a nuestras peculiaridades, a nuestras características que cada universidad tenemos. Bien. Las preguntas que tenemos ahora, y que es lo que vengo a compartir con ustedes, que son preguntas que yo me hago como una reflexión personal. En estos tiempos que estamos viviendo en nuestro México, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde debemos conducir nuestro quehacer? ¿Qué modelo de defensoría universitaria se requiere en estos momentos? Porque yo me doy cuenta que con el que iniciamos hace 20 años en mi universidad, nada tiene que ver con estos tiempos. Y, por supuesto, ¿cuáles son nuestras prioridades como instituciones de educación superior? Y esta es una pregunta que quiero hacerles a todos. Una universidad, ¿qué funciones tiene? Una universidad pública, sobre todo. No estoy hablando de las privadas, que tienen otra misión y visión diferentes. Desde luego es la docencia, la investigación, pero también, y como último punto, el compromiso social. ¿Y a qué me refiero? Estoy hablando de una responsabilidad social de las universidades, que ustedes seguramente ya conocen, porque ustedes sí cuentan con observatorios al interior de la universidad que se encargan de hacer un tipo de funciones y de poner a disposición de los integrantes de la comunidad el resultado de sus investigaciones. Es decir, la pertinencia, me quiero referir a la pertinencia social de una universidad enclavada en cierto lugar. ¿Cuál es su desarrollo regional? ¿Estamos atendiendo con pertinencia a las necesidades de la región o no? Esas son las preguntas que yo vengo a compartir con ustedes, porque estamos nosotros preguntándonos ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a mejorar la calidad de la educación en México? Me refiero a la calidad de la educación superior, que es donde nos desempeñamos. ¿Cómo fortalecer, es la siguiente pregunta, la educación a través de nosotros, de las defensorías universitarias? ¿Servimos para algo? Pues claro que sí, porque podemos promover reformas, modificaciones a nuestro marco legal, para precisamente mejorar la normatividad y su aplicación por parte de directivos y autoridades, que muchas veces llegan a los puestos directivos, y no voy a denostar a nadie, empezando por mi propia universidad, llegan a ostentar un puesto de dirección. Muy bien, ya soy director de la división o del departamento, ¿y ahora qué hago? Y tienen un total desconocimiento de nuestras reglas, e incurren en cada error administrativo que se traduce e impacta el ámbito académico. Entonces hay que poner muchísima atención en eso, en la elección de nuestros directivos, con unas convocatorias por demás atinadas y supervisadas, para que no haya lugar a dudas ni a errores de tipo administrativo. Bien, aplicando después como segundo punto, en las defensorías, el derecho internacional de los derechos humanos, de lo cual también ya hablaban esta mañana. Y por último, apoyando y difundiendo la labor de las defensorías en la comunidad. Esas son las preguntas y las reflexiones que vengo a compartir con ustedes, sobre todo en el ámbito de la educación superior en nuestro país. No sé si hay alguna otra más diapositiva, a ver qué más dice. Sí, la última es esta. Entonces, hacemos una invitación a toda la comunidad universitaria para hacer nuestra tarea, que es lo que nos toca a cada uno de nosotros. Siempre digo, pues a los estudiantes desde luego vienen a aprender, a formarse de manera integral, a los profesores a decirles el camino que deben seguir. Ellos ya lo hicieron, ahora les toca. Pero también, como alguien mencionaba esta mañana, no estamos en una universidad virtual. Tenemos una obligación, nuestra obligación como profesores, acudir a las clases en la hora y tiempo señalados, y a los estudiantes acudir, nada de que si quiero voy, si no, no. Las palabras del maestro Jorge Tena, me parece, que nos hizo reflexionar: garantízame la educación de tus estudiantes, que van a aprender. No puedo. Si no vienen, no leen lo que se les asigna, ¿cómo van a cumplir con la tarea? No soy responsable, yo hago mi parte, pero a ellos les toca hacer la suya. Entonces, por lo tanto, decíamos, si no hacemos esta tarea los profesores, entonces ¿quién? Y si no las hacemos ahora, entonces ¿cuándo? Esa es toda mi participación y muchas gracias por prestarme atención. Buenas tardes. Muchísimas gracias, maestra Claudia Patricia Begné, y en atención a que tenemos el tiempo encima, en esta ocasión no va a haber preguntas.
Y me permito darle el siguiente reconocimiento a la maestra Claudia Patricia Begner Ruiz Esparza por haber participado como ponente en el foro La Reforma Constitucional de Derechos Humanos en la Comunidad Universitaria, en el marco de la conmemoración del 4º aniversario de la reforma en materia de derechos humanos, con una duración, bueno, lo demás ya es cuestiones administrativas. Muchísimas gracias, maestra. Muy rápidamente, para acompañar esta ponencia y dejar la pregunta que ha quedado ahí, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo, quién, cómo? Si no tomamos esta responsabilidad, ¿qué vamos a hacer? Y me quedo con un par de frases de esta interesantísima, muy breve pero muy sustanciosa conferencia magistral. Entonces, ¿cuál es el fin de la educación si no es la de ponernos a trabajar ya en la defensoría de nuestra sociedad y de nuestros derechos? Y entonces no sería la educación un bien social si nosotros, las universidades públicas, no asumimos ya este compromiso. Gracias, Patricia.